curioso de la raza humana entre el hombre y la mujer. El sexo en la raza humana es mucho más complejo que el sexo en los animales. Está dividido casi exclusivamente por el sistema límbico. El ser humano y la raza humana, desde que el sistema límbico está supeditado a la corteza, entonces la corteza es la que manda, ¿verdad? Claro, el sistema límbico a veces se impone, pero la sexualidad pues, tiene que ver entonces con la sociedad. El comportamiento sexual no es automático, se hace donde sea, algo está supeditado a la corteza. Entonces eso ha hecho que pase de ser un simple hecho reproductivo, como en los animales, a ser algo más que eso. O sea, dentro de la sexualidad, por supuesto, hay un componente reproductivo, pero esa corteza, la civilización, ha hecho que el hecho reproductivo pueda atrasarse, pueda tener otras connotaciones. Existe pues una diferencia, pero esto no es lo que vamos a hablar hoy, sino de las diferencias que existen entre el hombre y la mujer desde el punto de vista del sistema de Dios. Allí vemos esa salámica, esa bellísima cabaña que tiene un gran componente erótico, ¿verdad? Y no van a ver ustedes ese tipo de instalaciones, unos niñitos por ahí cantando y con un carrito, sino que tiene pues esa connotación o alegro, es decir, que el erotismo va más allá de lo que es la función reproductora, está lleno hasta de poesía, de mitos, de símbolos, ¿verdad? Entonces eso hace compleja a la parte sexual. Entonces, en esta parte, ¿verdad?, de la sexualidad y el sexo, vamos a ver qué es las diferencias entre la parte orgánica, principalmente. La parte conductual es un poco más compleja que eso. La parte conductual tiene mucho que ver con la sociedad, con la sociedad y la evolución. Vemos esta preciosísima estructura de Rodin, el mismo que hizo el pensador de Rodin, en una gran carrera. Entonces lo que vamos a desarrollar hoy es las diferencias conductuales que existen, básicamente los dimorfismos sexuales en la estructura encefálica, donde más vamos a ver esa diferencia, ya lo vamos a ver, que alrededor del tercer ventrículo hay un núcleo intersticial hipotalámico que tiene alguna diferencia entre el hombre y la mujer, es como automático. Entonces, vamos a ver cómo son las influencias hormonales que tienen una gran, las influencias hormonales que existen y son distintas en cada etapa de la vida. Cuando está en la etapa embrionaria, en la etapa fetal, ya después más avanzado y después en el transcurso de la vida, digamos, dos desórdenes que hacen que esta diferencia puede marcarse. La afección de los sistemas neurales, que es la llave en los animales, que ya veremos cómo es el hombre, y el sistema nervioso central y la conducta sexual, como todo eso va a tener una gran dependencia de la parte hormonal. Entonces, la diferencia sexual, en esa diferencia de género, llamarlo así, tenemos que establecer tres niveles, ¿verdad? El sexo genético, hay el sexo fenotípico, lo pasaremos a explicar, y la identificación de género. En cuanto al sexo genético, decimos que es inmutable. Bueno, nosotros lo decíamos hasta hace poco, porque ahora con el advenimiento de la manipulación de los CRISPR, que pueden ser la actividad genética por los cromosomas, se dice que hasta podrán pronto evitar el crecimiento de la trisomía 21. Se pueden cortar pedazos de los cromosomas donde hay enfermedades genéticas incompatibles con la vida. Pero hasta ahora seguimos diciendo que es inmutable y viene dada por la fórmula XX para una mujer y para un hombre, ¿verdad? Esas órdenes, porque es lo que viene ahí, las órdenes para desarrollo del sexo, lo primero que va a hacer para el desarrollo de un ser masculino es el factor de determinación testicular.
ese factor viene dado por una proteína que se activa en el SRI que está en el cromosoma Y. Por eso, ¿verdad?, se desarrolla entonces un varón con ese gen, se secreta la testosterona y un factor que se llama el factor inhibidor de los productos de gluten, ¿verdad? Eso es lo que hace que se desarrolle entonces un varón tempranamente, una orden. Entonces tenemos la orden del cromosoma, y la secreción de esa proteína y entonces el desarrollo de un varón, ¿verdad? Ese factor de determinación testicular y la hormona de inhibición del conducto de Müller que se secreta en el testículo van a empezar la producción de dihidrotestosterona que va a determinar entonces la aparición de ese sexo, pero que va a tener otro momento con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Aquí repasamos un poco, esto no es lo que vinimos a ver hoy, pero sí es interesante que vean allí, ya ustedes vieron eso por embriología, pues el origen común de los genitales, que en un principio son ambiguos y a partir de las mismas estructuras se usa esa instrucción, ¿verdad?, hormonal, que viene a su vez de la instrucción cromosómica, se van a desarrollar en procesos órganos hacia uno u otro opción, ¿verdad?, hacia una u otra opción. Entonces, vemos como a partir de los mismos se desarrolla el falo, se desarrollan los genitales mayores, la uretra, ¿verdad?, el clítoris, ahí como lo ven. Entonces, aquí hay un dimorfismo sexual, pero de los genitales. Lo que nosotros queremos, eso ya lo saben, y es materia de otra parte. Lo que nosotros queremos ver es los dimorfismos desde el punto de vista del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, en el sexo fenotípico, esto es modificable, es la aparición de las características externas de un hombre o una mujer, que son inicialmente de una forma y después con el desarrollo de caracteres sexuales y secundarios son otras. Hay un dimorfismo obvio que vamos a tener y puede ser modificado por las hormonas, bueno, la hormona de crecimiento, la hormona de los estrógenos, todas esas cosas. Entonces se desarrolla en un principio de una manera más lenta y por la aparición de los caracteres sexuales secundarios, tanto en el hombre como en la mujer, se desarrolla entonces esa otra característica. Pero esa característica, ¿verdad?, no siempre se ejecuta de la manera deseada, ¿verdad? Tenemos el síndrome, lo que es el síndrome de la insensibilidad androgénica. El síndrome de la insensibilidad androgénica es un síndrome muy particular, porque es una persona que tiene su cromosoma X, pero tiene una falla, ¿verdad?, en los receptores. Entonces las hormonas que se secretan haciendo el Y, todas esas órdenes no se desarrollan. Entonces en unos genitales antiguos, como una mujer característicamente, es criado como una mujer solamente. Entonces ese es el problema que se crea. Muchas veces se descubre la pubertad cuando los padres o alguien, o el paciente consulta por la menorrea, por la falta de menstruación, y se dan cuenta, si le hacen un estudio cromosómico, que es un varón, pero tiene un aspecto de hembra, y no va a tener una serie de características que no se pueden desarrollar, no porque le falta la hormona, sino porque le faltan los receptores. Los hormonas van a actuar y no encuentran los receptores. Es un problema muy grave que no vamos a tratar hoy. De caso, la gente famosa que no vamos a nombrar aquí, que ha resultado paciente insensibilidad androgénica, ha sido criado como mujer, pues una mujer muy bella, una mujer con todas las características, pero, ¿verdad?, cuando la gente lo estudia, como me imagino que lo que decía, una persona a los 14 años que es un hombre, que ha sido criado como mujer y toda esa cosa. Después tenemos otro problema en ese desarrollo de esa dimorfismo sexual, que es el déficit de la 5-reductasa, ¿verdad? Ese son varones que tienen el déficit de esa hormona que va a convertir, como vamos a ver en el cuadro siguiente, la parte de la testosterona
esos pacientes con déficit de 5-alfa-reductasa existen unos casos muy notables en una cierta población, en una cierta connotación genética donde esa hormona no es suficiente y los pacientes tienen características femeninas, pero con el desarrollo, ¿verdad?, de los testículos a los 14 años es al revés. Entonces a los 14 años empieza a desarrollarse caracteres sexuales secundarios de varón, que sale barba, le descienden los testículos. Entonces esos son pacientes que son criados como niñas y se vuelven varones a los 14 años porque hay una suma de hormonas que vencen a esa condición. Y por último hay hiperplasia suprarrenal congénita, que es el déficit de la 21-hidroxilasa, que es un problema que puede ser grave porque a veces está ligado a la presencia de cortisol, a la ausencia de cortisol y de aldosterona. Pacientes que tienen la orina pues, se deshidratan porque no concentran la orina, un problema grave. Pero en su forma leve, donde no tienen eso así, como la suprarrenal no produce, es estimulada por la hormona que estimula a la suprarrenal, y entonces eso, que es una niña, se empieza a androgenizar, porque esa suprarrenal empieza a producir, por ser estimulada, testosterona. Entonces fíjense cómo ni siquiera en esos casos, porque el sexo, pero esos son casos aparte, casos raros, donde se desarrolla esa situación. Recordando un poco la parte de la hormonal, todas esas hormonas provienen del colesterol. El colesterol es la primaria y ahí viene la progesterona. La progesterona puede convertirse en testosterona y ahí puede coger dos caminos, ¿verdad? Esa que nombramos antes, la 5-alfa-reductasa, produce la dihidrotestosterona, que es la hormona masculinizante, pero si hay una aromatasa, se produce el estradiol. Entonces, la aromatasa, uno de los sitios donde está presente, y eso tiene sus connotaciones que exceden la connotación de hoy, se encuentra principalmente en el tejido graso, que eso es lo que convierte entonces la testosterona en estradiol. Después tenemos por último la identificación del sexo, es la construcción social, se acepta o no se acepta. Eso tampoco podemos hablar hoy, porque aparte del dimorfismo hay que conocer, ya tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con cómo la persona ha sido criada, cómo la persona se sienta, pues muy de moda en estos días o ha tenido pues, un auge en la parte de comunicación. Entonces hay allí un dimorfismo sexual, pero de origen que no es cromosómico, que no es hormonal, sino que es de origen conductual. Entonces, las influencias hormonales que van a depender entonces no solo de las hormonas en sí mismas, que se produzcan o no se produzcan. Fíjense que ya explicamos que van a depender también de los receptores. Se puede producir una hormona y si no tiene dónde actuar, pues no se manifiesta su acción. Tenemos también la parte de la 5-alfa-reductasa y la aromatasa, que son las que van a convertir los productos primarios en las hormonas finales que van a actuar. Si esas hormonas, si esas enzimas no actúan, pues entonces también hay problemas en que se exprese la acción de la acción hormonal, ¿verdad? Entonces, la permeabilidad y la cantidad de síntesis de la proteína están muy influenciadas por la parte hormonal. Así vemos como los estrógenos, los circuitos neurales, aumentan el tamaño de las neuronas, la acción de los estrógenos sobre el sistema nervioso, aumentan el volumen nuclear y la ramificación y la densidad de las dendritas. En la próxima lámina esta tenemos que eso es un explante, que es un explante de ratón, donde se saca células de hipotálamo y se someten a la acción hormonal, a los estrógenos. Fíjense cómo está arriba, fíjense lo que se logra. Abajo, claro, eso es placa, pues extrínseca, no es el animal, sino lo saca para estudiar esas propiedades. Y entonces las diferencias que se han encontrado, fíjense que van a ser muy pocas. Si ustedes ven los otros animales, tenía uno por ahí, pero no sé, después no la pude traer, porque era una muy notoria, era la diferencia en el dimorfismo sexual en unas arañas. Entonces la araña hembra era una araña como del tamaño, así, de este tamaño. Y el
cine macho era 5 o 10 veces más pequeño. Entonces ahí hay un dimorfismo sexual. En todos los animales hay mucho dimorfismo sexual. Si en los pájaros, por ejemplo, tienen un gran plumaje en la parte masculina, tienen el canto, tienen todas esas cosas que son determinados, son dimorfismos sexuales. En el hombre que son un poco, ¿verdad? La construcción de los nidos, todo eso viene en la parte, si se quiere, en la parte límbica. Las construcciones hay una verdadera diferencia. En el hombre, fíjense, una de las cosas que se ha encontrado, el núcleo espinal del mono cavernoso es el núcleo donum. El núcleo donum es en la región sacra, es el que va a hacer la inervación de los bulbos cavernosos. Entonces, en el varón es mucho mayor. Eso está determinado, una diferencia que se ha encontrado, porque claro, el bulbo cavernoso en el hombre tiene mucho más acciones, mucho más poderoso, que se usa más que ese mismo músculo en la mujer. Entonces, allá hay una diferencia pues, de la acción. Y los núcleos, que tenemos la siguiente lámina, se llaman los núcleos dimórficos del hipotálamo, que son núcleos intersticiales del hipotálamo anterior. Son una pequeña diferencia que van a ver un tejido de esos núcleos intersticiales, que son mayores, ¿verdad? Aquí están, fíjense eso que se ve en el medio del tercer ventrículo, y esos son los núcleos intersticiales que están relacionados al hipotalámico, el 1, 2, 3 y 4. Y aquí, en un contexto químico, el 3 y el 4, lo que tenemos aquí, si me paro así, a la izquierda es el macho, a la derecha es la hembra. El 3 y el 4 son más desarrollados, uno es derecho, otro es izquierdo, por eso lo ven así, no comparado para que se puedan ver en el espejo. Fíjense que en uno y el 2 son más o menos iguales en los dos, y en el 3 y el 4 es que hay más diferencias, eso que vemos abajo. Dice que la parte que está más coloreada, pues son mucho más potente, más celular, pues donde vean más negrito y hay más núcleos. Esas son unas pequeñas diferencias que se han encontrado desde el punto de vista neurológico entre el hombre y la mujer. Estamos hablando de la parte conductual, de todas esas cosas. Otra cosa que se ha encontrado es algunas cuestiones en el lenguaje. Dice que en las mujeres, cuando hay ACV, el lenguaje se afecta menos, se ha observado clínicamente, y eso se produce porque pareciera que el cerebro está un poco más adelante, entonces un poquito, casi un centímetro. Entonces la parte vascular, cuando sucede una serie de menos afectado por eso, entonces han argumentado que es un dimorfismo sexual en esos núcleos del lenguaje. En cuanto al cuerpo calloso, el cerebro, recuerden que es el cuello del cuerpo calloso, la parte final, tiene la rodilla y el cuello es mayor en la mujer, y la comisura anterior, que es en la otra parte, es también mayor en la mujer. Entonces, algunos han explicado, han tratado de ver una mayor conectividad entre los dos hemisferios en la mujer. Una mayor conectividad, entonces que el cuerpo calloso, esa es su función, pues la conexión entre los dos hemisferios. O sea, hay esa pequeña diferencia morfológica. Aquí vemos pues, con toda su cantidad de conexiones con la amígdala, la parte del sistema límbico, lo que tiene que ver con el tálamo, con el hipocampo, ¿verdad? Todo, la parte de la memoria, todo eso está relacionado con los órganos endocrinos y su experiencia, que está aquí, que es la que realmente realiza la reacción. El otro la coordina, pero la que la realiza es la experiencia motora a través de ese tronco encefálico. Aquí vemos esta pintura bellísima de Jean Geron, que expresa una parte bella de la mitología griega, que es el mito de Galatea y Pigmalión. Decía pues, que Galatea, que es Pigmalión, era un rey, que era escultor, hizo una escultura tan bella que se enamoró de ella, y ese que está ahí, Cupido, el dios del amor, se compadeció de él y le dio vida. Entonces ahí está el momento en que le da vida. Este otra del museo de Rodán, que se llama El Beso, está lleno todo esto de erotismo, una visión de la isla griega. Fíjense
porque gente en una habitación que tiene esa piscinita dentro, que invita pues a la intimidad, estamos viendo la bibliografía, casi todo está esto en el Urbes. Y es de la visión poética de un gran poeta dominicano como el Octavio Paz, que dice el erotismo, hay que meter cabeza después para poderla digerir. El erotismo es inversión, variación incesante, el sexo siempre es el mismo. Esas son las diferencias. Ok, muchas gracias.